Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas, en esta ocasión ya la número 39. Hoy tenemos con nosotros a un autor valenciano, Iván Velázquez, que viene a traernos su primera novela, Fuegos Fatuos. Un libro que consta de 26 relatos de todo tipo y que mejor que nadie que él para que nos cuente de qué van cada uno de ellos si él quiere, porque tiene totalmente libertad para hacerlo. Es un escritor docente que ejerce ya desde hace 14 años esta profesión y bueno, también tiene por ahí, creo, escrito un libro de informática que me lo ha dicho al oído y tal, que nos hablará también un poquito de él. Y por supuesto también tiene colaboraciones en diferentes antologías, en un total creo que de 8, ¿vale? Así que si no me he equivocado en nada de la chuleta que me mandó Iván en su día, y ya que sabemos todos cómo funciona la dinámica de estos directos, y si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo, yo hago esta entradilla presentando a Iván, ahora nos ponemos en contacto con él y le cedo el canal para que él nos cuente lo que quiera. Y conforme él vaya hablando, le iremos haciendo preguntas. Y como siempre digo, en plural, le haremos preguntas porque tenéis también la posibilidad de dejar vuestras preguntas por aquí y que tendrá a bien contestar Iván después de que se acabe esta entrevista. Así que poquito más, simplemente daros las gracias a todos por estar ahí, dar la bienvenida a todos aquellos que se acercan como nuevos invitados, bueno, como nuevos oyentes bueno, y espectadores, claro, a este directo. Y nada, vamos a ponernos en contacto rápido con Iván para que nos cuente todo lo que quiera. Vamos allá. Lo dicho, Iván, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya después de esta pequeña introducción que acabo de hacer, como suelo decir a todo el mundo, el canal es tuyo, para que tú te presentes y nos cuentes lo que quieras, y ya conforme tú vayas hablando te vamos haciendo preguntitas, tanto que está aquí como la gente que esté en directo o en diferido en YouTube. Así que nada, adelante y el canal es tuyo. Pues nada, pues muchas gracias. Pues a ver, antes que nada, pues bueno, agradecerte esta oportunidad de estar aquí, y he visto, bueno, caras conocidas por aquí, pues un saludo a los pocos que he podido ver. Y nada, pues yo de momento tengo un libro publicado, es una antología de relatos llamada Fuegos Fatuos, está de aquí, aunque se vea al revés el título. Yo cuando la hice, o cuando la mandé a la editorial, me mandaron, yo tenía un ilustrador, una ilustradora con la que trabajaba de México. No era de México, pero bueno, da igual, de un país latinoamericano. La cuestión es que yo quería que ella me hiciera la portada. Al final no pudo ser porque se hizo rápido y demás, y al final, bueno, pues la editorial cogió a su ilustrador. Y entonces me pidió el ilustrador que le dijera qué quería yo para la portada. Y yo le dije claramente que quería un bosque mágico con un fuego fatuo en el centro, porque era una especie de metáfora de todo lo que es mi libro. Una antología de relatos es muy difícil primero es difícil hacer una hipnosis, y después es difícil tener una portada que represente a todo lo que hay dentro. Entonces, como todas las historias tienen un vínculo que de alguna manera parten de la realidad y luego se desbordan hacia lo mágico, lo increíble o simplemente desenlaces inesperados, pues creí que podía ser buena metáfora el tener como representación algo tan mágico como un fuego fatuo, que es a la vez terrenal y es a la vez misterioso e inexplicable. Entonces, bueno, al final me hicieron una portada muy bonita, y más o menos llamativa, que al final me gustó. Entonces aquí empezó un poco bueno, esta odisea de, una vez que he publicado, pues bueno, luego vender, y luego, bueno, también otros proyectos que tengo en mente para poder seguir a continuación, que espero que no tarde mucho tiempo en publicarse. Una cosita que se me olvidó decir antes de entrar, y es que es nombrada la editorial con la que has publicado, que es Editorial Célebre, si no me equivoco,
Sí. que se me olvidó comentarlo antes. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos? O sea, ¿tú enviaste el manuscrito a varias editoriales o directamente ya conocías a esta editorial y te lanzaste con ellos o cómo fue? A ver, yo en principio tenía pensado, a ver, yo me empecé a presentar a diferentes concursos que había, donde, bueno, daban premios y demás. Yo sabía que es difícil. Hay gente, conozco gente que ha conseguido premios ahí y demás, y se ha especializado en presentarse a concursos. Yo en principio lo hacía un poco porque la propia descripción de los concursos me ayudaba a mí a esa chispa de creatividad. Entonces me fui presentando a varios y tenía contacto con dos chicas que eran correctoras y que, bueno, se querían montar una especie de editorial o de servicios editoriales o algo así. Y hablé con ellas y les dije, mira, me voy a querer presentar a todo lo que pille. Y entonces vamos a hacer una cosa, ya que lo voy a presentar y ya que, bueno, quiero tener oportunidad, vosotros me corregís el texto y si sale algo lo dividimos. Ya está. Entonces yo sabía que era difícil, si no sale nada, pues nada. Ellas tenían también ahí un riesgo y una posible ganancia. La cuestión es que, bueno, yo digo, si no gano, al menos tendré una colección de relatos que en algún momento pues, puedo publicar como una antología. Bueno, me fui presentando, los géneros eran diversos, los tamaños eran diversos, algunos eran de una página, otros de dos, otros eran microrelatos más pequeños y que te tenías que devanar un poco la cabeza para poder conseguir una historia. Porque claro, escribir algo corto lo escribe cualquiera, pero que tenga sentido, un principio, un comienzo, un fin, que cuentes algo es más complicado en un espacio reducido. Pero bueno, me gustó la experiencia. Yo mientras tenía otra novela llamada El resurgir de los titanes, que llevo ya no sé cuánto tiempo con ella. Hay 100 páginas publicadas en Wattpad. Y bueno, me paré de escribirla porque tenía miedo de continuar y estropearla. Y empecé con esto y me volví a enganchar a la escritura otra vez. Esto será hace 2, 3 años. Bueno, la cuestión con esto es que al final reuní un número bastante alto de relatos, más otros algunos que hice, y estaban corregidos y pensé que, bueno, ¿por qué no publicarlos? Mi primera intención fue autopublicar. Entonces, bueno, a la hora de autopublicar quise coger una portada que fuese relevante o que significase algo para mí. Entonces cogí esto que hay aquí. Es que la portada no la tengo aquí, es más fácil. Esto es un cuadro que hizo mi hijo con 3 años. Lo tituló Tancho, con 4 años. Y lo cogí, lo pasé a digital, lo retoqué un poco, le puse un título y ese iba a ser el primer intento de Fuego Fatuo. La verdad, no estaba mal. A ver, no es tan vistoso ni tan profesional, pero bueno. Entonces mi primera idea era autopublicar. Me había metido un poco en el mundillo de Amazon y demás y vi si me da bien la informática. Desde la carrera siempre he estado con temas de informática, aparte de con física, soy físico teórico. Y ahí lo primero que te enseñan es aprender a aprender. Entonces, pues cualquier cosa te pones y al final pues lo sacas. Y luego, cuando me metí de docente, hubo una temporada que hubo menos trabajo porque hicieron recortes y demás, y entonces me metí a hacer un ciclo superior de informática, porque creía que me lo iba a sacar fácil y me servía de puntos para la oposición. Entonces, bueno, pues me lo saqué también. Entonces, con todo esto es simplemente por decir que no tenía mucho problema ni en aprender nada, ni en ponerme a maquetar yo, ni en nada. Entonces, bueno, miré programas de maquetación, y si no en Word, qué es lo que te pide Amazon para poder maquetar, qué no, qué herramientas tiene y demás. La cosa es que decidí que si quería publicar, yo quería empezar desde abajo. O sea, quería llegar a las librerías, quería llegar a ese mercado. Entonces, si no llegaba a ese mercado, autopublicaba. Si podía llegar, pues bueno. Entonces empecé a mandar, bueno, primero lo terminé, porque claro, una vez que tenía todos los relatos había que unirlos. Y una vez unidos, pues
intenté darles una coherencia, que ahora después lo contaré. Y cuando creía que estaba todo acabado, realmente no estaba acabado el manuscrito. Y bueno, yo tenía un blog llamado mundosauriga.blogspot.com, que aún lo tengo, aunque está algo parado, quiero ir haciendo alguna cosa allí. Y ahí empecé a hacer un poco lo que haces tú, pues cogía a compañeros, les pasaba una plantilla, les decía que me la rellenasen y con eso hacía un artículo sobre sus libros. Algo que fuese rápido. Además tenía una compañera que me ayudaba, que al final, bueno, se fue. Y en estas hice una entrevista a un chico que estaba en Célebre, que se llama Jesús, y que al final formó parte de la propia editorial. Entonces, bueno, en aquel entonces Célebre Editorial no era una editorial tradicional del todo, era tradicional, pero te exigían un pago, que tenías que hacer una venta mínima de ejemplares y demás. Eso yo no lo quería. La cuestión es que el socio que había se fue y se quedó el actual, que es Ricard Braña, y bueno, contacté con él. Se lo dije a Jesús, Jesús Vera me dijo, mira, pues escribe al editor. Escribí y bueno, al cabo de X tiempo pues me contestó y me dijo que vale. Le mandé el libro y le gustó mucho. Y yo dije, vale, pues nada, pues para adelante. Me aseguré de que fuese editorial tradicional, porque yo tenía claro que no iba a pagar un duro, porque para eso autopublico. Al final no me merece la pena de otra manera. Y bueno, de momento mi experiencia no ha sido mala. A ver, es una editorial pequeña, pero yo siempre he mirado más allá. Es una editorial pequeña, pero ya de alguna manera te da como más credibilidad a lo mejor para editoriales más grandes, para los siguientes libros o no sé. Entonces, bueno, las tiradas al principio son pequeñas, son de 100 ejemplares, pero lo bueno es que a medida que se van acabando, pues van imprimiendo más. No es como a lo mejor una editorial grande que te hace, no sé, 2.000, 3.000 o 1.000 y una vez que se acaban, se acabó. A no ser que les interese mucho, saquen más libros, etc. Estos pues van sacando. Y lo bueno es que, bueno, se han ido presentando a ferias, entonces me ha dado la oportunidad de poder ir a muchas ferias el año pasado, este año también. Eso también te sirve para coger nuevos lectores. Me han dado una plataforma pues, para que cualquier librería pues, pueda tener mis libros. Claro, la distribución no puede ser muy grande porque las tiradas son pequeñas, pero bueno, tienen una distribuidora que trabaja en coordinación con una distribuidora a nivel internacional, que se llama Celesa. Entonces, bueno, también podrían tener el libro, si lo piden, en librerías en el extranjero. Bueno, y al final la distribuidora también lo pone en Amazon. No sé, un poco, pues eso. Lo malo de las editoriales pequeñas, pues es que son pequeñas, que al ser tradicional y las tiradas no muy grandes, pues el porcentaje que te llevas es muy pequeño. Si hacen tiradas de 1.000, 2.000 y se venden, pues dicen, mira, oye, he vendido mucho. Pero claro, si vendes 250, 300, más o menos, pues te vas a llevar 1 euro y algo de cada uno. Pero bueno, ya te digo que yo voy mirando un poco más arriba de cara a que quiero seguir publicando y a ver qué tal. Bueno, y en ese libro que tienes por ahí colgado, como dices tú, que dejaste ahí entre medias, ¿tienes planificado sacarlo más adelante o lo vas a dejar definitivamente o tienes otra historia por ahí en mente para sacar más adelante? Cuéntame. Pues a ver, no tengo una historia, tengo ahora mismo 3 historias planteadas para casi salir, bueno, 3 libros. Y esa historia puede que sea la 4ª. La cosa es que esa historia ha estado rondando desde hace mucho tiempo y al final este libro, Fugus Fatuus, resulta que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de publicidad encubierta de este 4º libro que quiero sacar. Entonces, bueno, a lo largo de este libro, por ejemplo, aquí aparece una especie como de bandera o de símbolo que pertenece justamente a ese libro que quiero sacar. Aquí aparece una especie de lenguaje raro, encriptado, que se puede leer. Ahora te lo mostraré. Y
bueno, aquí pone que los titanes se están despertando o algo así. Entonces, de alguna manera es como un preludio a este otro libro. Luego también aparecen dos personajes en este libro, que aparecen uno de ellos como personaje secundario de varias historias, sin que se note, y que resulta que aparecerá en el resurgir de los titanes. Y luego aparece al final de cada que si lo vamos desencriptando poco a poco, bueno, creo un mensaje. Bueno, este libro, Fuegos Fatuos, está dedicado a mi hijo, Hugo, y está dedicado a mi padre. Entonces yo quería que mi hijo, cuando sea mayor o cuando yo no esté, que siempre que coja este libro, pues tenga unas palabras que solo sean suyas y que pueda leer en cualquier momento, en cualquiera de mis libros. Entonces, si alguien lee el mensaje entero, es un mensaje para mi hijo. Vale, entonces, claro, como es un mensaje, es algo un poco raro, al final del libro aparece un apartado llamado Piedra Roseta del Dot, el lenguaje de los secretos, te lo leo. En las ruinas de la antigua ciudadela áuriga se encontraron los pedazos de una clave muy valiosa, en la que estaban escritos todos los secretos de una raza tan antigua como poderosa. El resurgir de los titanes está a punto de suceder, y para que la Tierra tenga una oportunidad ante ellos debemos descifrar todos los misterios ocultos en el libro de los secretos, custodiado por los dotados durante siglos. Bueno, y aquí aparece esta pequeña tabla donde aquí aparecen letras. Cada letra, si sigues el trazo que hay alrededor de la letra, es el símbolo. Y con eso se puede leer todo lo que hay aquí. Bueno, y al final este libro, como digo, es un poco introducción a ese otro libro que tengo parado, pero que nunca deja de estar aquí. Más proyectos que tengo, pues tengo un cuento que hice, que lleva tanto tiempo como es, empecé a hacerlo incluso antes que este, y era como una especie de prueba para autopublicar. Yo decía, bueno, voy a probar a publicar algo yo en Amazon. Y entonces cogí un cuento muy chulo que se llama La leyenda de la sirena, el viaje de Andrés, y hablé con un ilustrador, me hizo ilustraciones. No estoy muy convencido con las ilustraciones, por eso de momento aún no está publicado. Luego leí que una buena manera para que en Amazon se difundiera más es que estuviera traducido a varios idiomas, y dije, ¿por qué no? Así que hablé con traductores, hice colaboración con varios traductores y me lo tradujeron a varios idiomas. Creé un grupo e intenté traducirlo a todos los idiomas que se me ponían por delante. Quería hacer como una especie de publicación multilingüe con el cuento, como no era muy largo, ilustrado y traducido a diferentes idiomas. Entonces, bueno, al final han quedado el lenguaje español, el catalán y el gallego. Y con eso voy a hacer una edición que yo llamo edición ibérica, ¿vale? Porque son lenguajes así de la península un poco. Quería haber metido todos los de la península, pero bueno, ya no me daba para más. Y luego me lo tradujeron, aunque no muy bien, y tuve que pagar un traductor para que me lo tradujese bien, para que me lo revisase y lo tradujese bien al inglés. Me ha pasado lo mismo con el francés, me hicieron una traducción, pero me la han tenido que revisar, y una de las traductoras que me lo revisó me lo ha hecho al alemán. Y ahí quiero publicarlo en una edición que voy a llamar edición internacional. Entonces, bueno, ese es un proyecto que tengo ya hace tiempo y de momento no está por la parte del maquetado y por las imágenes que estoy decidiendo a ver si las dejo o no, porque el que me las hizo era buen artista, pero era pintor más que ilustrador. Entonces lo hacía sobre lienzo. Lo que me hizo fueron fotos, no están tampoco a gran resolución, y luego cada imagen es de un estilo diferente. Entonces, cuadrar todo eso es un poquito así que no sé, ya veremos. Pues ese es uno de los proyectos. Luego, en un grupo llamado Literar, que no sé si lo conoces. Sí, estoy dentro. Está dentro, vale, pues ya sabes que en octubre pues hacen un concurso sobre, dan un listado de criaturas y de situaciones y se debe de hacer un relato diario. Bueno, pues yo empecé
igual que Vero Monroy sacó un libro sacado justamente de esa dinámica, yo lo tenía planeado también de antes. Entonces, bueno, pues he ido participando y creo que este es el tercer año que participaré y han ido saliendo relatos, pero los relatos esos los he ido enlazando. Y luego he ido escribiendo yo relatos aparte y quería escribir he hablado con una ilustradora y cada relato me lo están ilustrando. Ya tengo creo que cerca de 40 ilustraciones o cosas así. Serán unos 65 relatos y la idea es conseguir un libro que será a la vez una antología de relatos independientes, que cada uno tratará de una criatura de leyenda o mitológica de diferentes partes del mundo. He cogido también criaturas, por ejemplo, españolas, como la mano negra y muchas criaturas de las sanas, ¿cómo se llama este? Que ahora no me salen los nombres, pero bueno, las anjanas y bueno, muchas más. Sobre todo del norte tenemos muchas criaturas mitológicas que hay y bueno, y castellanas también hay algunas. Entonces, bueno, las he querido meter también porque es una especie de algo cultural que tenemos y que se está perdiendo. Bueno, pues quería que fueran una antología, pero a la vez se relacionan de tal manera que al final forman una novela. Pero realmente no hay un hilo conductor pequeño, sino realmente es una novela, con varios focos. Y después, aparte, quería que fuese un bestiario. Por eso me las están ilustrando y quería poner una página donde indicaran pues, cosas sobre cada una de las criaturas, pues de dónde vienen, de dónde son, peculiaridades, su historia, etc. ¿Vale? Tampoco extenderme mucho. Entonces, bueno, eso es un proyecto grande que tengo, lo he presentado ya a 2 editoriales, una de ellas lo presentó a unas ayudas que hay para editoriales, no consiguieron la ayuda porque me faltaban puntos como escritor, porque yo tengo publicada una obra, aunque he colaborado en varias antologías, como no son de editoriales, no lo consideran como puntos para ayudas, si no, seguramente sí que las tendría. Y bueno, y luego estoy hablando con otra editorial que me ha gustado mucho cómo maquetaba las cosas y cómo hace el tratamiento gráfico, porque me interesa que sobre todo tenga un tratamiento, la parte gráfica potente. Y bueno, y ahí está esa historia. Y luego, aparte de eso, pues en estos 2 años pues he ido acumulando muchos otros relatos que ya tengo para una antología mayor que la que tengo ahora y que estoy pensando ya en maquetarla y demás. Con lo que me decías antes de qué voy a hacer con este 4.º libro, pues bueno, la cuestión es que Criaturas continúa algunas historias de Fuegos Fatuos y aparte de darles continuación, también se mete más de lleno con toda la trama que vendrá luego en el resurgir de los titanes. Y luego algunos de estos personajes también aparecerán en la siguiente antología, que de momento tiene el nombre provisional de, como este es Fuegos Fatuos, el otro va a ser Aurora Boreales, la magia de las letras. Y bueno, esto es de momento lo que tengo. Y luego ya vendrá el resurgir de los titanes. Si lo autopublicaré o lo haré con editorial, pues depende. Eso es un poco las expectativas. Me gustaría centrarme un poquito en Fuegos Fatuos, ¿vale? Nos ha dicho al principio que la sinopsis sería un poquito complicada de hacer. No. Bueno, a ver, sí. Yo te doy libertad absoluta para que tú nos cuentes de esos 26 relatos lo que tú quieras, sobre todo para que la gente te conozca ese libro y se interese por él. Me gustaría, antes de nada, que centrarnos en, supongo que estaríamos en el género de lo fantástico, o me he metido por donde no era. Más que nada para situar a la gente que nos vea en el género en el que te mueves con estos relatos de Fuegos Fatuos. Pues mira, te cuento. Yo cuando intento venderlo siempre digo que es un libro para toda la familia. He intentado que sea para toda la familia porque está compuesto por relatos para diferentes edades y de diferentes géneros. Es más, a la hora de hacerlo no los separé por género porque lo que quería es que cada lector se encontrara una sorpresa en el relato siguiente. Si no le gusta un relato, el siguiente a lo mejor le gustaría porque cambió de género.
Entonces, los relatos entre sí están interconectados, hay una especie de hilo conductor o de historia oculta, que no digo que está, lo digo aquí, pero no lo digo en el libro, y es la historia de una familia y se va viendo a partir de ver en cada relato el nombre de los protagonistas. Cuando en una historia aparece un protagonista que tiene el mismo nombre que tenía en otra, es que es la misma persona en otra época de su vida. Y así se va viendo como una especie de evolución. Es como un juego también, porque hay que estar atento e ir viendo cómo se llamaba cada uno. No es difícil, pero bueno, hay que estar atento, si no, no se ve esa conexión. Y luego entre las historias pues hay conexiones. Por ejemplo, hay una historia que es sobre una casa abandonada y la siguiente historia, que es de una niña a la cual le hablan las paredes y la salvan de unos atracadores, resulta que las dos casas son la misma. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, al final por referencia, te das cuenta de que son la misma casa de la que se hablan en las dos. Géneros. Pues bueno, a ver, mi idea es, género fantástico como tal no hay, ¿vale? Hay fantasía o hay magia, podríamos decir, pero yo soy un poco más como Stephen King. Quiero decir, no me puedo comparar a él, ¿vale? Mi estilo no es, pero sí que he bebido mucho de él, porque desde pequeño lo he leído mucho, y entonces sí que me asemejo un poco a la forma de escribir de manera inconsciente. Algunos hasta me lo han dicho. Entonces, yo siempre me aproximo desde la realidad, intento que la gente se crea lo que yo les vendo en las historias. Y luego, de improviso, que la realidad salte a otro plano. Entonces, no hay mundos de fantasía ni nada de esto, hay realidades en las cuales de pronto pues, aparecen cosas inexplicables. Entonces, bueno, hay relatos, la primera mitad del libro son relatos más de terror y de, a lo mejor, fantásticos, podríamos decir, y la segunda mitad es más realista, más de crítica social, de problemas sociales complejos y demás, que bueno, están en forma de historias y bueno, de ahí pues puedes ver un poco la realidad que hay detrás o sacar algo si quieres sacarlo. Entonces, bueno, por eso digo que es un libro para toda la familia. Entonces, ¿hay libros para adolescentes? Los hay. Además, hay una historia escrita por alumnos míos. Bueno, no está escrita por alumnos míos, pero en una dinámica de clase, aunque soy de física y química, les hice una dinámica de escribir historia y escribieron una historia en un folio. Muy mal escrita, con muchas groserías, muchas palabrotas y muchas historias, y yo cogí eso, lo rehice y creé una historia un poco rocambolesca y bastante oscura, que se llama Marcelo y su motocicleta, en la que aparece un personaje llamado la vieja de la sartén, que es bastante icónico de esta antología, y que les intenté demostrar que cualquier historia se podía convertir en una gran historia si realmente le daba sustancia. Entonces, por ejemplo, ahí está esa historia. Hay cuentos para niños, por ejemplo. Hay uno que trata de un niño que se porta mal y que regresa a Papá Noel y le quita su regalo de Papá Noel. Y entonces, bueno, el chico pues tiene que hacer cosas ahí para poder recuperarlo y demás. Hay otro cuento que se llama, mira, lo voy a mirar ya que lo tengo aquí, y te cuento peculiaridades sobre ellos. Se llama La niña de los cuentos y ahí me gustó jugar con varios cuentos clásicos. Entonces jugué con el cuento de Caperucita y con otro cuento que va sobre un caballo, un burro, no sé qué era, que quiere demostrar a su dueño que seguía valiendo a pesar de que era viejo. Entonces, bueno, ahí hago un mix de los dos cuentos y Caperucita se escapa de su cuento en ese caballo para intentar buscar un médico para su abuelita porque está un poco rara. Entonces, bueno, no cuento mucho. En otro cuento, por ejemplo, este es más de humor, se llama Caperucito, le cambio. Intento hacer el cuento de Caperucita en 2 páginas, pero en vez de ser una caperucita es un caperucito y en vez de ser un lobo es una loba de curvas sinuosas. Entonces, bueno, pues choca porque un poco rompe un poco con el esquema del cuento tradicional, aunque lo sigue.
¿vale? Por ejemplo, en Alicia y las paredes, este fue curioso, porque hubo un problema cuando Fuegos Fatuos se imprimió las primeras 50 copias, que se la quedaron muchos profesores de mi centro. Y resultó que por error cogieron el manuscrito anterior al último que yo había enviado al editor. ¿Esto qué pasó? Pues que yo en el último manuscrito que le envié había reordenado las historias, había cambiado el nombre a muchos protagonistas. ¿Para qué? Para crear esa conexión y esa historia oculta que si no, no estaba, ¿vale? Entonces yo creé eso en el último borrador, en el anterior no estaba. Y había una historia que es esta, Alicia y las paredes, que era más cortita, pero me dijeron que se le podía sacar mucho más, que aunque era bonita, le faltaba algo. Entonces yo la rehice y la hice más grande. Entonces hay 50 copias de Fuegos Fatuos que tienen la versión más corta de Alicia y las paredes en el único sitio donde se va a leer, y ya en las siguientes ediciones, bueno, en las siguientes reimpresiones, ya está la historia larga. Entonces, bueno, es una curiosidad, pues si alguna vez me hago famoso, no creo, pues bueno, hay 50 copias que son especiales. Entonces, bueno, en esta es una niña a la cual las paredes le hablan y ella se pega un susto. Al final descubre que sus padres la quieren castigar y la quieren un poco. Las paredes le cuentan una especie de historia increíble y todo esto está algo conectado con mi libro, que ya publicaré, como digo. Y bueno, al final pues vienen unos ladrones y las paredes pues, ayudan a que toda la familia salga viva de ahí, por ejemplo. La jodida pizza, por ejemplo, ahí cogí a 2 alumnos míos y los intenté retratar en un relato para luego matarlos. Soy un poco malo, ¿no? Sí, bueno, se lo dije a ellos, no les importó. Y bueno, la cuestión es que hay una especie de monstruo que los persigue por unas pizzas que habían comprado que estaban demasiado buenas. Entonces, bueno. La paloma hillinera, por ejemplo, esta es un poco más realista. La hice para un concurso que trataba sobre Hillín. Entonces, tenía que hacer un microrrelato de, no sé, una cosa así, en el que realmente representara la ciudad. Y me costó con mi correctora sangre, sudor y lágrimas casi el poder retocarla, cambiarla y demás para que tuviera un poquito de todo. Entonces, bueno, es la historia de una paloma y su pareja que recorre la ciudad mostrándola un poco al lector para que, bueno, se haga un poco una idea y, bueno, pues eso. Y bueno, tengo otras historias, como digo, que, por ejemplo, Mujer Perchero no gracias, trata de una mujer en los años 60 tal vez, cómo era la vida de una mujer en aquel entonces, cómo no podían trabajar, cómo ha ido evolucionando, cómo ese cambio de percepción de la mujer y cómo algunas veces, aunque se ha adelantado mucho, hay personas o mujeres que prefieren el rol anterior. Entonces ahí establezco como una especie de contraste. Soy profesor, cuento una historia en la cual, pues bueno, hablo un poco de la esencia de enseñar con una historia dura de por medio. En el 1 de diciembre me meto en el papel de mi padre. Este libro está dedicado a mi padre. Entonces en las primeras páginas, después de la dedicatoria, aparece una foto de él. Y la primera historia es una historia muy potente, muy cortita, que trata sobre la vida y la muerte de mi padre. Es casi como si fuera un poema, aunque está escrito en prosa, y bueno, es un poco dedicatoria. Y luego en el 1 de diciembre es una historia más larga donde me pongo en el lugar de él y es un personaje que tiene la misma enfermedad que tiene mi padre y quiero imaginarme qué sentiría mi padre o una persona con esa enfermedad al tenerla. Entonces, bueno, es una persona que no tiene ganas de vivir hasta que, bueno, pues llega un hijo suyo y, bueno, ahí se la devuelve un poco. ¿Quieres que te sirva un café vecino? Por ejemplo, es una historia un poco más picante. Un alien muy amigable es una historia... intento cambiar el punto de vista. ¿Qué es lo que pasaría si viene un alien bastante amigable y
y a lo mejor los humanos no lo interpretamos de la misma manera por la diferencia cultural. Entonces se dan situaciones graciosas ahí. Lo único bueno de el Capitán Wifi, por ejemplo, también es más o menos realista. La cogí de una noticia que encontré en el cual unos ladrones habían entrado a una casa y a la hora de robar habían despertado a los dueños para preguntarles la clave de la wifi. Entonces fue muy sugerente y de aquí ha nacido una historia bastante graciosa, donde al final al que despiertan, el pobrecito ladrón es un capitán de la Guardia Civil. Entonces, no sale muy bien para él la cosa. Bueno, y así pues hay aún más historias, como ves, más o menos hay un poquito de variedad y ya te digo que están entrelazadas entre sí. Y bueno, es un intento de atraer a un público grande, siempre es un poco peligroso hacer esto. Tengo bastantes reseñas, bueno, bastantes, para mí son bastantes, unas 26 reseñas o cosas así reales, de gente que se lo ha leído y ha puesto lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado y demás, en Goodreads. En Amazon también tengo, aunque hay menos. Y bueno, un poco hubo una que fue bastante negativa para mí, pero que realmente la cuestión es que lo que yo considero puntos fuertes de esta antología, a lo mejor otras personas, por ejemplo en este caso, lo consideraban puntos débiles. O sea, la variedad tan grande, no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo le gusta leer antologías, aunque tengan un hilo conductor. Si se lee rápido, ese hilo conductor no se ve, porque tienes que leerlo con calma o releerlo y ver las relaciones entre historias. Si lo lees rápido, crees que no hay ningún tipo de relación entre las historias. Y bueno, el que no hay una temática que se vea clara a la primera, pues a algunos les parece un punto negativo. Bueno, mi idea era justamente que pudiera servir tanto para adolescentes, para mayores e incluso para niños, siempre que lo leyesen los mayores. Entonces, bueno, este libro algunas veces lo leo algunas historias a mis alumnos, me las piden, para perder clase, por supuesto, pero bueno, yo los engaño y les leo. Entonces, bueno, al final están callados y lo leen, y yo creo que hasta les gusta. Entonces creo que, bueno, sí que puede servir para un público amplio. Y bueno, es un poquito esto lo que puedo decir sobre Fuegos Fatuos. Antes nos has dicho que digamos que en cierto modo debes un poquito de Stephen King, ¿no? Nuestro adorado Stephen King, que siempre sale a colación de una manera u otra en estas entrevistas, no sé por qué. Me gustaría saber si tienes algún autor fetiche más, algún otro que te haya inspirado. Y como siempre suelo preguntar en estas entrevistas, también me gusta que todos los que pasan por aquí nos dejen alguna recomendación lectiva para aquellas personas que quieran leer también otras cosas que a ti te hayan marcado tanto. Y bueno, pues eso, esas dos preguntitas, ¿no? Si ahí tienes algún fetiche de autor más, al que sigues y del que te inspiras, y alguna recomendación de algún libro que a ti te haya marcado especialmente. Sí, a ver, lo de Stephen King, más que decirlo yo, aunque sí que es verdad, a ver, utilizo un poco el narrador que utiliza él, es un narrador en tercera persona que va saltando de personaje a personaje, que muchas veces cuando ves cursos de escritura un poco critican eso, pero sin embargo en la literatura habitual que lees es lo más común, ¿vale? Y bueno, pues sí que suelo utilizar ese tipo de escritura un poco por esta lectura. Aparte de este personaje, bueno, como te decía, tengo varias reseñas y alguna compañera que me ha comparado con él un poco, que le recuerdo un poco mi forma de escribir a él en algunas cosas, aunque yo soy bastante menos sobrecargado que Stephen King. Y sobre todo una reseña me llamó la atención porque decía que había pasado miedo con mi libro. Y yo dije, no me puedes decir algo mejor, a un escritor no le puedes decir algo mejor que eso. No, hay bastantes más historias que no son solo de terror, pero por lo visto las de terror sobresalen bastante. Entonces, sí, Stephen King pues me ha marcado a la hora de escribir, y quien también me ha marcado bastante para este libro ha sido Jordi Sierra y Fabra. Tiene una serie de charlas en internet que yo no sabía que existían, 9 horas de charla, que ha dado sobre su libro,
Además lo tengo aquí. Ya como dices, se llama La página escrita, está muy chulo. Y es un autor que ha escrito más de 500 obras y lo que me encanta es cómo tira por tierra un poco todos los prejuicios de mucha gente que habla sobre la escritura desde un punto alto, intermedio o bajo, porque el hombre ha escrito porque lo necesitaba, porque es su forma de vivir y lo hace de una manera que otros le da importancia a cosas que otros no les da. Él le da mucha importancia a la estructura, él estructura muchísimo su libro, hace como una especie de guión, además explica cómo hacerlo y da ejemplo de varios guiones y sobre todo algo que me llamó la atención de cara a correctores, él utiliza el punto y aparte como una herramienta más para poder transmitir cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo nunca lo había pensado, el punto y aparte, a ver, cuando vas a comentar algo que no tiene relación, haces un punto aparte. Si tiene relación, pues continúas. Él no, él lo utiliza como un recurso literario. O sea, tú dices algo, pones el punto y aparte y dejas la frase ahí. Y luego pone la otra frase, aunque tenga que ver. ¿Por qué? Porque él lo que dice es que tú así consigues que el lector, en vez de leerlo todo de corrido, el lector haga esa pausa también, de manera que él se lo imagina más dilatado en el tiempo las cosas. Y es verdad, en vez de imaginártelo todo más de corrido, crea como una atmósfera. Entonces ese recurso me gustó mucho. Entonces en este libro sí que lo he utilizado, puede que en algún caso a lo mejor haya abusado, pero en principio creo que me ha ayudado a ser más conciso y a ser más consciente del impacto que pueden tener algunas frases y del ritmo que tienes que darle a los textos. Bueno, en principio estos dos son los que más un poco me han influido. Otro autor que me influye bastante es Brandon Sanderson. Me encantan todas sus historias, sus novelas, cómo las estructura, los sistemas de magia y demás, aunque no ha tenido mucho impacto en esta antología, ya que te digo que mundos de fantasía no hay como tal. Vale, libros que recomendaría, pues hay muchos, pero te voy a recomendar uno de los últimos que he leído, que me ha gustado. Mira, uno podría ser las chicas del licor de hierbas. Es un libro muy bueno. Es también de Célebre Editorial. Está escrito por un periodista que, bueno, estuvo trabajando unos años en la tele y demás. Y la cuestión, se llama Jesús Locampos, la cuestión es que yo en principio pensaba que era un libro, un thriller, pero erótico más bien o algo así, y luego me sorprendió, porque es una historia que cuenta la vida de varias mujeres y cómo se interrelacionan entre sí las cosas y cómo la vida intenta describir amores reales, no ficticios. Y en medio pues ahí hay un thriller y hay algo de erótica, aunque no tiene mucho. Pero bueno, lo tiene todo muy bien hilado y la verdad es que me sorprendió muchísimo para bien ese libro. Y a quien le guste un poco el mundo del vino y le gusten también las aventuras, un libro que aunque yo al autor le critiqué un poco, me gustó y sé que a mucha gente le gusta y está funcionando y que creo que los siguientes libros van a mejorar muchísimo lo que hizo en este primero, que como digo me ha gustado, se llama COVID y es una especie de viaje alrededor del mundo del vino, aunque parezca que va sobre la enfermedad de COVID, no tiene un vínculo con el personaje, pero realmente no tiene nada que ver la historia con ello. Entonces, bueno, es alguien que es infectado por el COVID y se queda sordo. Tiene que readaptarse y al final el resto de sus sentidos se amplifica mucho, de tal manera que al final se convierte en un experto en vinos que viaja por diferentes partes del mundo buscando los vinos más exquisitos y lo persiguen por ello porque son vinos que se paga mucha pasta por ellos. Entonces, bueno, cuenta un poco las andanzas de eso. Creo que va a sacar la segunda parte. Y bueno, creo que eso es un poco recomendaciones así que se me ocurren ahora. Fuego Fatus nos acaba de comentar y desgranar un poquito que tiene diferentes géneros, ¿no? Y diferentes historias. Me gustaría saber qué tipo de género crees tú en el que no encajaría, en el que tú no te ves
escribiendo algo sobre ese género en concreto? Bájate. Un momento, es que está aquí mi hijo. Bájate porque yo no quiero que salga. Corre. Mi madre, su madre me mata. Bueno, no lo sé. Yo creía que yo no encajaría nunca en el género de histórica, por ejemplo. Sin embargo, ya que estamos hablando de ello, no lo he comentado, yo he participado en varias antologías. Entonces hay una chica que se llama Esther, que trabaja en una universidad y bueno, es la que está organizando una serie de antologías sobre la mujer llamadas Visibilizarte. Entonces cada antología lo que hace es que da una pintura y sobre esa pintura tú escribes un relato, lo que se te ocurra. ¿Vale? La cuestión es que, claro, esas pinturas son sobre épocas historias o sobre cosas mitológicas y demás, de manera que te obligan un poco, si quieres escribir algo con sentido, al menos para mí, intentar ver las raíces históricas. Entonces, es un género que pensaba que yo no podría escribir y, sin embargo, he participado ya en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... En 6 creo iba a salir la 7ª, volúmenes de esas antologías y muchos de ellos son relatos históricos. Entonces, bueno, pues al final creo que sí que podría, aunque no sé si un libro entero de histórica lo escribiría, pero creo que podría sentirme cómodo con ello. A lo mejor el que no me sentiría cómodo sería un libro sobre romántica. No lo sé. Todo sería probar los límites, porque sí que tenía por ahí un intento, pero de momento no ha salido. Y bueno, y aparte de eso, ya está. Aparte de esas antologías, bueno, he participado en otras 2 antologías, llamada Una constelación literaria y otra llamada Lo que Zaraletras esconde, verano. También es de un grupo de Facebook que se organizó aquí y bueno, varios escritores, escritoras, yo soy el único escritor ahí. Pues entonces hicieron una antología de relatos y bueno, y ahí estaba yo. Y ya no me acuerdo qué me estabas preguntando. No, simplemente eso, el saber pues en qué género no Sí, te, bueno, no te sí, sí. verías. Bueno, yo creo que en romántica a lo mejor es la que creo que me podría costar un poco más. Aún así, muchos de los relatos que tengo siempre esconden historias dramáticas y que tienen una relación romántica en medio. Pero lo que no me gustaría es escribir una historia centrada exclusivamente en esa relación. Que a lo mejor luego la hago, porque no se puede hablar, pero a lo mejor es lo que yo creo que podría costarme un poco más. En el tema de la escritura, normalmente siempre intentamos contar a los demás nuestros puntos fuertes, ¿no? Eh, en este caso, esta pregunta me gustaría, es la primera vez que creo que la hago, me gustaría que me contaras en el tema, en tu metodología de trabajo, que siempre os pregunto también sobre vuestra forma de trabajar, ¿cuál crees tú que sería el punto negativo o la parte de la escritura que tú crees que deberías de mejorar? A ver, yo tengo un problema con la escritura, que yo soy muy de impulsos, ¿vale? Entonces, yo por una parte creo que el arte se forja un poco a partir de esos impulsos. Todos los escritores que empezamos queremos ser así, queremos simplemente que nos posea la musa y escribir ahí lo que te venga y hacer una obra maestra, que luego es una porquería que tiene que venir la correctora y te le llena todo de rojo y algunos salen llorando. Pero bueno, al final yo cuando veo una correctora que me ha hecho 3 cositas digo, lo has hecho mal. O no sé, yo soy muy bueno, pero aquí pasa algo, porque esto así no. Pero bueno, a ver, la cuestión es que yo soy un escritor más de brújula, siempre lo he sido. Y estoy intentando ser un poco más de mapa o planificar un poco, hacer algo mixto. Tenerlo todo planificado es imposible, me bloqueo, ¿vale? Yo he seguido por las redes a varias personas que dan cursos y que hacen
hacen vídeos sobre escritura creativa y demás. Además, yo tengo un canal, si buscáis por Iván con B, José Velázquez, hay un canal en YouTube que, bueno, que intento hablar sobre escritura creativa y sobre algunas cosas ahí. No es muy grande, pero bueno, ahí tengo algo. Entonces, lo que yo he visto es que se le da mucho empoderamiento a la planificación. Sin embargo, hay gente grande, como por ejemplo Stephen King. Brandon Sanderson me ha sorprendido porque creía que era el mayor exponente de persona que planifica sus obras, pero sus finales son completamente impactantes. Todo lo redirige hacia un punto y todo converge de manera perfecta. Es impresionante cómo lo hace. Y sin embargo, he leído el libro que tiene, creo que se llama Curso de Escritura Creativa. Además, me lo leí hace poco y me gustó muchísimo, también recomiendo leerlo. Le da un punto de vista diferente a otros libros de este tipo. Y es también un poco un mix, porque él, por ejemplo, su punto débil son los personajes, y los personajes él los hace por intuición. Él escribe y mira a ver si le casa bien con la historia, si no, lo vuelve a reescribir. Entonces, un poco eso es lo que me pasa a mí. Yo escribo, pero claro, al escribir, cuando llevas muchas páginas, pues puede haber incoherencias, cosas que a lo mejor aún no has definido y te tienes que parar y definirlas. Tal vez el punto más negativo es que aún no he aprendido a escribir sin parar y sin revisar lo anterior. Ese es a lo mejor un problema que tengo, que lo he escuchado a varias personas grandes que escriben y que han dado cursos y demás, y que dicen que lo que hay que hacer es escribir y no pararte a revisar. O sea, revisar algo, pero no pararte a intentar cambiarlo de antes, porque si no nunca terminas y te puedes bloquear. Y eso es un poco a lo mejor lo que tengo que evitar yo. Cuando una novela engrosa mucho, el intentar tirar para adelante y luego ya las correcciones, cambiarlo todo. Ahora estoy intentando planificar mis obras. Tengo 2 obras que las tengo un poco con resúmenes por capítulos, con fichas de personajes y demás. Pero como te digo, cuando lo tengo planificado, en vez de costarme menos, a veces me cuesta un poco más. Porque soy más de intuición, aunque me ayuda. Yo hay historias que si tengo un breve guión, realmente te ayuda a que la historia sea mucho mejor. Pero un poco es eso, tengo que casar un poco mi intuición con la planificación y que sea así un poco más eficiente a la hora de escribir algo más largo. Bueno, dentro de esa planificación, dentro de esa particularidad tuya de escribir, ¿cuál dirías del proceso tuyo de escritura que tú consideras que con el que más te diviertes? En todo ese proceso con el que más te diviertes y después me gustaría saber también qué es lo que más te cuesta. Vale, a mí lo que antes más me costaba eran los diálogos, me costaban horrores. Sin embargo, yo creo que lo que pasa, de tanto costarte algo, te lo empiezas a mirar, yo creo que ahora soy experto en diálogo, casi. No sabía ni cómo se formateaban antes, de cómo se les daba formato correcto y demás. Ahora soy yo el que le dice a otros dónde está el error en los diálogos, ¿vale? Y luego también a la hora de hacer que los diálogos tengan sentido, que sirvan para algo, porque un diálogo siempre tiene que tener un fin. Como muchos elementos en la novela, todo tiene que tener un fin, tiene que encajar de alguna manera, sobre todo si es algo corto. Entonces, el conseguir hacer diálogos que no sea que los personajes charlen y que tengan un fin para que haga avanzar la trama, eso es un poquito lo que creo que bueno, no se me da ahora mal. Antes se me daba muy mal, pero ahora yo creo que se me da bien eso. Entonces, me perdió. Vuelve a repetirme lo que me habías dicho. No, la primera pregunta es eso, ¿qué crees tú de cuando tú estás escribiendo algo, lo que más disfrutas? Yo me divierto viviendo mi manera de escribir tiene un sentido, por lo que me cuesta a lo mejor un poco la planificación más. Y por eso a lo mejor hay diferentes tipos de autores. Es porque yo escribo. Yo escribo porque yo cuando imagino las cosas, las historias, las saco de dentro de mí y las vivo. Yo vivo con el personaje, yo me desgasto con el personaje.
yo termino una historia, aunque luego haya que revisarla entera y darle 1000 vueltas y cambiarla, y termino exhausto con algunas historias, porque yo estoy viviéndolo y sintiendo esa tensión, esa pena, esa alegría, y el no saber qué va a pasar hace que para mí sea como una aventura, como si estuviera viviéndolo yo. Entonces ahí es donde yo disfruto. Por eso el cambiar del todo mi método de escritura no sirve. Cuando alguien me dice, no, es que hay que planificarlo todo, dicen, no, a mí, por ejemplo, no me serviría, porque el por qué yo escribo está implícito en mi forma de escribir. Entonces, aunque puedo cambiar algo, no puedo adaptarme a otro sistema que no me va a funcionar. Entonces, bueno, como eso es lo que a mí me hace disfrutar de la escritura, el poder vivir y descubrir lo que va a pasar en la historia, porque ni yo mismo lo sé, solo tengo breves anotaciones o tengo más o menos algo de lo que tiene que pasar. Al final, luego, cuando tengo una especie de esquema, al final siempre se modifica. Me ayuda a tener un esquema, pero al final siempre acaba modificándose, más complejo y más completo. Entonces, si yo fuera muy rígido, las historias serían más sosas. Bueno, para cerrar esta entrevista, te voy a hacer, que creo que es una pregunta, no sé si difícil, ¿no? Pero un poco comprometida. Y me gustaría saber qué es lo que busca Iván Velázquez a la hora de escribir. ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo, como te digo, mi objetivo es vivir las historias que viven mis personajes, vivirlas con ellos. El poder salir del mundo normal y poder sentir otras emociones. Entonces, todo mi libro, toda la antología está repleta de sentimientos que intentan transmitirse, de una manera o de otra, buenos, malos, intermedios, pero intento que te hagan vibrar de alguna manera. A veces lo consigo, a veces no, pero es un poco lo que me impulsa a escribir. Soy alguien muy fantasioso y necesito evadirme, y aunque no escriba, en mi mente esas historias salen, esas historias, yo muchas veces me descubro imaginando situaciones del pasado y me imagino lo que yo habría dicho y me pongo en situación, me pongo a hablar diciendo lo que diría y demás, y digo, menuda película me he montado. Entonces, bueno, pues es una vía para sacar todas esas cosas. Y la creatividad. La creatividad yo creo que es algo que todo el mundo debería fomentarse más, y que es algo que te da libertad y te da también felicidad. El poder crear algo. Entonces, sea esto, sea otra cosa, el crear. Entonces la escritura me da la posibilidad de dar rienda suelta a esa creatividad. Bueno, Iván, para cerrar esta entrevista, evidentemente darte las gracias por habernos acogido, por estar con nosotros, por contarnos todo lo que nos has contado, que ha sido totalmente interesante. Y bueno, antes de que cierres tú la entrevista, porque siempre es lo que hago con los invitados, quería dar las gracias a todas las personas que han estado presentes en esta entrevista. Y bueno, ya que estáis por aquí, y sobre todo cuando estéis en YouTube, que subiremos esta entrevista como todas, si os gusta y os ha convencido, un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo, y sobre todo para poder seguir ayudando a gente como Iván a dar a conocer su trabajo, que es el objetivo de estas entrevistas. Y nada, y ya para cerrar, Iván, desearte todo lo mejor, muchísima suerte en tus futuros proyectos, que todo vaya muy bien, y nada, como el canal es tuyo, tú te despides y aquí dejamos la entrevista. Pues muchas gracias. Bueno, solamente decir una cosa. Actualmente, bueno, se reimprimieron copias de Fuegos Fatuos para la feria, pero se acabaron, ¿vale? Entonces la cuestión es que ahora mismo en Amazon no hay. La editorial se le puede pedir, pero hasta que no reimpriman no habrá. Entonces, quien quiera una copia o quien quiera un libro, bueno, yo tengo libros, me lo podéis pedir ahora mismo a mí, porque tengo para poder firmar. Y luego, una editorial muy buena que me invitó a la Feria de Zaragoza, que se llama una librería llamada Librería Central. Mando saludos a todos los de allí, que es de Zaragoza. Si buscáis en Google Librería Central Fuegos Fatuos,
os apareceré yo y tienen venta online y lo podéis comprar desde allí porque ellos sí que tienen ahora mismo ejemplares. Y os lo pueden mandar a cualquier parte de España y puede que del extranjero. Y pues nada, muchas gracias a todos. He estado aquí muy a gusto contigo y pues nada, espero que os haya gustado y nada, nos seguimos viendo por las redes. Un Por saludo a supuesto. todos. Por supuesto, esta es tu casa y estás invitado a futuros proyectos que presentes, porque para eso cree este canal. Lo dicho, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Mucha Vale, suerte. de acuerdo. Gracias. Hasta siempre, Iván. Hasta siempre.